conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Lunes 24 de julio. Iniciando, hermanos, la última semana ya de este mes de julio, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él le respondió: esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se la dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Aquí hay alguien más grande que Salomón. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído es parte del capítulo 12, el cual leíamos el pasado sábado, donde mencionábamos que este capítulo nos presenta los conflictos que se dieron entre los fariseos y el Señor Jesús. Hoy hemos visto cómo estos fariseos se unen a los escribas para poder atacar y encontrar pues al Señor, ¿verdad?, una causa justificable de ponerle una trampa. Por eso ahora ellos se le acercan y veamos que le dicen: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Notemos primero que le llaman maestro, pero no es porque ellos lo consideraran maestro, sino que lo hacen, diríamos nosotros, para ganar terreno ante el Señor Jesús, ¿verdad? Lo hacen como adulándolo, y desde ahí pues ya el Señor Jesús obviamente no los va a tomar en serio. Sin embargo, ellos pensaban que al Señor lo iban a adular con esas palabras. Vemos cómo le dicen: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Ahora, esto de pedir señal era una costumbre en Israel y se remonta desde tiempos de Moisés. Recordemos que fue el mismo Moisés quien le dijo a Dios que le diera una señal para presentarse ante el faraón, y Dios le da la vara, ¿verdad?, la cual recordemos que cuando se presentaba ante el faraón y la tiraba al piso, pues esa vara se convertía en serpiente, pero cuando Moisés la tomaba, pues obviamente volvía a ser de madera. O tenemos y así podemos ver cómo hay varios ejemplos en los cuales Dios dio señales. En el caso, por ejemplo, del rey Ezequías, ¿verdad?, en tiempos del profeta Isaías, que Dios le habla al profeta y le dice: ve a decirle a Ezequías que prepare todo porque hoy va a morir. Y el profeta pues va, ¿verdad?, donde el rey Ezequías está muy grave, le dice: rey, prepare todo porque usted hoy se muere. Pero Ezequías en ese momento hace una oración y le dice: Señor, recuerda que he andado en integridad ante tu presencia, dame más tiempo para poder ordenar mi casa. Dios escucha esas oraciones, escucha esas palabras,
Isaías ya ha salido del palacio y le vuelve a hablar Dios y le dice: Isaías, regresa y ve a decirle al rey que he escuchado su súplica y que he decidido darle 15 años más de vida. Y para que vea que así va a ser, le dice, dile que escoja una señal, bien que el reloj avance 10 grados o que el reloj retroceda 10 grados. Cuando llega Isaías y le comenta esto, el rey Ezequías dijo: bueno, que el reloj avance, eso no es raro, ¿verdad? Porque el reloj pues siempre está avanzando. Pero que el reloj retroceda, dijo Ezequías, eso sí es un milagro. Y por esa razón es que él pide que el reloj retrocediera 10 grados. Pero vea, son ejemplos en los cuales Dios dio señales y obviamente el pueblo las pedía. O el caso, por ejemplo, que hizo Elías, ¿verdad?, de hacer bajar fuego en 3 ocasiones. Ahora, hoy entonces al Señor le están pidiendo una señal. Pero vea, ya el pedirle una señal, hermanos, ya era como un acto de rechazo para con el Señor Jesús. Ahora, recordemos que el Señor ya había hecho muchas señales. O sea, el Señor ya había sanado a muchos enfermos, ya había realizado expulsión de demonios, ¿verdad? Ya había hecho que los mudos hablaran, que los sordos oyeran, que los paralíticos caminaran, que los leprosos fueran limpios. O sea, si hablamos de señales, el Señor ya había hecho una buena cantidad de señales como muestras de que Él era el Hijo de Dios. Por eso ellos no están pidiendo a Jesús una señal porque no haya hecho señales, sino que le piden las señales por un capricho. O sea, le están diciendo: queremos ver una señal prodigiosa, algo así como para poder creerte. Y hermano, yo le digo, mire, si el Señor hubiera hecho una señal ahí frente a ellos, ¿cree usted que ellos hubieran creído en el Señor? ¿Cree que ellos hubieran creído en ese momento y se hubieran convertido en discípulos del Señor? Y le puedo asegurar que no. No, ¿por qué razón? Porque ellos pedían señal, obviamente como un rechazo, ¿verdad? Como una rebelión al Señor. O sea, al pedir una señal, eso era una rebelión. No era porque ellos quisieran fortalecer su fe, no es porque ellos estuvieran dispuestos a creer, sino por sobre todo como una rebelión. Eso es como cuando hay personas que dicen: bueno, si Dios existe, ¿por qué no se me aparece? El día que yo vea a Dios cara a cara, entonces voy a creer en Él. Otros dicen: si Dios existe, ¿por qué no me sana de mis enfermedades? O sea, están diciendo a Dios lo que ellos quieren que Dios haga. Y aunque Dios obrara como ellos dicen, le aseguro que no creyeran. O sea, la persona o el ser humano, cuando tiene el corazón endurecido, siempre va a encontrar razones para obviar su responsabilidad con Dios. O sea, hoy en día, el medio por el cual Dios se revela a todas las personas es a través de las Sagradas Escrituras. Pero aquí es donde nosotros debemos de estar verdaderamente empapados de la palabra para poder entender esa revelación. Y aunque el Señor haga las señales, las personas no creerán. Así eran los fariseos. Por eso el Señor no se prestó. O sea, Él no se prestó para hacer el show o para que aquellas personas pudiesen despejar sus dudas. ¿Por qué no? Eso no era el objetivo del Señor. Hoy en día, hermanos, pareciera como que es lo mismo. Mire, siempre van a haber personas que de repente les invade la duda
siempre van a haber personas que no creen y que están en la iglesia muchas veces como por un hobby, están en la iglesia a veces por pasar el tiempo o por mezclarse entre la sociedad y poder así tener, con el respaldo de la iglesia, un espacio más importante. Pero aunque están ahí en la iglesia, tristemente ellos están a veces esperando señales y están a veces hasta desafiando a Dios que haga lo que ellos necesitan. Y sabemos nosotros que no se trata de exigirle a Dios lo que yo necesito. Se trata de pedir a Dios misericordia. Se trata de pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, pero por sobre todo de estar claros y seguros de lo que creemos. Y no basar nuestra fe en una señal o en un acontecimiento que no sea un acontecimiento de Dios. Por esa razón, vea que el Señor dice: gente malvada e infiel reclama una señal, pero la única señal, dijo Jesús, que se le dará será la del profeta Jonás. Ahora, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Recordemos cómo Jonás, que es un profeta menor del Antiguo Testamento, tenemos de hecho su libro, ¿verdad?, ahí en el Antiguo Testamento. Y fíjese, hermano, que es curioso, porque en algún momento de la historia ha existido teólogos que han asegurado o que han presentado como una teoría que el libro de Jonás es una novela. O sea, hay muchos que dicen es que la historia de Jonás es una novela y lo presentan así, ¿verdad? Sin embargo, es interesante cómo el Señor Jesús lo mencionó. Y aquí es donde podemos ver nosotros, si Jesús lo mencionó, es porque no era una novela. Obviamente, si el Señor Jesús presenta el caso de Jonás o la señal de Jonás como la única señal que Él les iba a dar, hombre, es porque esta señal se dio. ¿Y cuál era la señal cuál es la señal de Jonás? Claramente dijo el Señor que la señal de Jonás era que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Notemos que algunas personas creen que ese pez era una ballena, aunque el texto no menciona una ballena. De hecho, las versiones bíblicas más novedosas dicen el gran crustáceo. O sea, un crustáceo es un pez grande, ¿verdad? Ahora, lo que ya sabemos por el libro de Jonás es que cuando Dios le llama a Jonás para que vaya a Nínive a predicar, Jonás decide no ir a Nínive y mejor se va para Tarsis, o sea, al otro lado, en rumbo contrario. Ahora, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? Y es porque los ninivitas eran personas malas. Los ninivitas vivían de robar las cosechas, de cometer injusticia. Entonces todo Israel en algún momento detestaba a los ninivitas, porque los ninivitas les habían dejado hasta sin comer en muchas ocasiones. Pero ahora resulta que Dios pues está ya con corto tiempo de trato para Nínive, pero Dios no condena a nadie sin antes darle la oportunidad. Y por esa razón es que busca al profeta Jonás
para que vaya y le anuncie al pueblo que si no se arrepienten, pronto el juicio va a llegar. Jonás entonces decide hacerlo. Jonás decide entonces huir más bien, y en esa huida es ahí donde lo tiran al mar para que pueda Jonás terminar en la playa, o debe ser tragado por un crustáceo, y termina estando en la playa, ahora dispuesto a hacer la obra que Dios le había encomendado. Ahora, claramente se nos dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Ahora viene el Señor y dice: esa será la única señal que se le va a dar a esta generación incrédula. Pero hermanos, hablar de la señal de Jonás es hablar de la resurrección, es hablar de esa señal que Jesús nos ha dado también a nosotros, por la cual debemos de creer en Él. Hermanos, la resurrección de Cristo es el hecho más grande de la historia, porque vea, estamos hablando de que un muerto resucita, y resucita, hermanos, obviamente victorioso, pero eso solo Dios lo puede hacer, porque nosotros, o más bien la ciencia, no puede devolverle la vida a nadie, pero Dios sí puede. Por esa razón es que reconocemos nosotros que la señal es la resurrección. Como a través de la resurrección el Señor estaba, o iba, porque no ha sucedido en ese momento, el Señor iba a demostrar sus verdaderas credenciales, esas credenciales que lo declaraban como el Hijo de Dios, que lo declaraban como el Mesías. Ahora, un elemento importante, y con esto termino ya este audio, es que el Señor Jesús presenta la acción de estas personas de pedir una señal como un acto de incredulidad, ¿verdad? Pero el Señor no se iba a prestar para hacer ese show. Pero ahora viene el Señor y nos dice que los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente, dice, y la condenarán porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Aquí hay alguien, dijo el Señor, más grande que Jonás. Y lo que ahí está diciendo, hermanos, es que si para Nínive el ministerio de Jonás fue muy fructífero, porque obviamente Nínive, a pesar de que era un pueblo sin Dios, un pueblo que vivían de hacer o de cometer varios delitos, cuando el profeta les anunció que si ellos no se arrepentían, dentro de 40 días venía el castigo, curiosamente todos los ninivitas se arrepintieron. Curiosamente los ninivitas acordaron un ayuno, acordaron el poder clamar a Dios misericordia. Ahora, viene el Señor y dice, ok, Jonás hizo eso, pero le dice el Señor, aquí hay uno mayor que Jonás. O sea, si Jonás hizo todo eso, aquí hay uno que puede hacer eso y mucho más, está diciendo. O luego también dice, la reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y dice el Señor, aquí hay alguien más grande que Salomón. Ahora, vea cómo el Señor claramente está presentando que no era necesario pedir señales, porque Él es más grande que Jonás y Él es más grande que Salomón. Y creo, hermanos, que es aquí donde nosotros tenemos que entender la fe, porque si usted es una persona de fe, usted no necesita señales para creer. ¿Por qué razón?
porque la fe consiste en eso, en que aunque yo no vea, yo crea. Y por esa razón es que hoy yo le invito a usted a creer, hermano, aunque no vea la respuesta, aunque no la vea en este momento. Pero si usted cree, tenga la confianza, tenga la seguridad que el Señor a su tiempo obrará. Esa señal ya ha sido dada a nosotros, porque Cristo ya resucitó. Y ahora podemos nosotros claramente declarar que nuestro Señor Jesucristo cumplió y nos ha dado la señal más grande, que Él vive y vive para siempre. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Como te busco, escucharías más mi voz.